Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy estamos aquí para el día número 2 de este Near Certified Developers. El día de hoy vamos a platicar de qué manera se están conformando los equipos y vamos a iniciar a conocer las herramientas del protocolo que nos ofrecen para empezar a desarrollar. Lo primero, al parecer ya hay dos equipos que se están conformando, tanto el equipo 1 y el equipo 2. Entonces, aquí abro el espacio para que nos platiquen de qué equipos son parte, si ya han platicado entre ustedes, si ya se han organizado. La verdad es que mejor si pueden encender sus micrófonos porque lo hace más rápido y podemos tener más tiempo para abordar cosas más importantes. Entonces, si nos dicen así muy rápido, si ya se han estado organizando, sería fantástico. Hola, yo soy Mónica, soy en el grupo 1 y todavía no nos hemos organizado, pero hoy, luego de la reunión, confío que sí. Listo, gracias, Mónica. ¿Alguien más que nos quiera pasar el update de sus equipos? Ya Mónica nos habló del equipo 1. Nosotros del equipo 1, del 2, perdón, estamos igual. Listo, perfecto, Tomás. Entonces, bueno, organicémonos hoy, piensen en qué ideas pueden proponer y sobre ello vayamos girando el ritmo de la semana. Yo les voy a seguir compartiendo artículos aquí directamente en el canal de comunicación de Near Certified Developers. Entonces hay que estar atentos. Si algo se sube, solamente pueden poner una reacción para entender que se vio y que no parezca que solamente se están subiendo cosas, ¿no? El día de ayer les subí la guía de la certificación, que es el Notion que tenemos del programa. Información como cómo construir un contrato inteligente, cómo construir su frontend, la documentación oficial de Near, también la documentación del SDK de JavaScript y la documentación del Near CLI. Entonces, hay bastante que leer. Más que leer, también hay mucho que practicar. Y parte de lo que vamos a hacer hoy, si bien todavía no hay organización del equipo, podemos tomar el día para revisar cómo se utiliza el Near CLI, cómo monto mi primer proyecto sobre el cual van a estar trabajando, que es con el Create Near App, y qué conforma el proyecto, ¿no? ¿Qué les parece? Listo. Déjenme nada más abrir la información. Listo. Listo. ¿Sí vemos todo en mi pantalla? Sí, se ve. Listo. Las partes básicas que conforman lo que vamos a empezar a desarrollar, que es un contrato inteligente, se puede esquematizar en identidad, dinero, métodos de escritura y métodos de lectura. Ayer cuando hablábamos, platicábamos de que había ciertos requerimientos dentro del proyecto que ustedes van a presentar el día viernes, que es que tiene que utilizar el método env, context o near, dependiendo el lenguaje que estemos utilizando. Debemos de manejar un attach deposit y colecciones de datos, ¿no? Entonces, esos son parte de los temas básicos. Si bien el desarrollo de una aplicación descentralizada nos permite controlar nuestra identidad, en un contrato en Near esto lo vemos a través de tres elementos, que va a ser el predecessor ID, el signer y también nuestro contract. Esto quiere decir que en cualquier momento, a través del objeto context o a través del objeto near, yo puedo conocer cuál es la cuenta en la que está desplegada este contrato, en caso de que la necesite. También puedo conocer quién fue quien ejecutó la llamada de nuestro contrato. Ejemplo, yo me meto a una aplicación, interactúo con ella, yo soy el predecessor ID, ¿no? Yo soy quien llamó al contrato. Y también puedo conocer quién fue el que firmó la transacción, porque yo podría ser quien ejecuta la transacción, pero no quien la firma al final, ¿no? Entonces, de esa manera, yo en un contrato puedo obtener esa información del environment, del objeto context, del objeto env o del objeto near. Ahorita vamos a ver un ejemplo dentro del Create Near App, pero es importante entender la parte de la identidad, ¿no? De hecho, si lo vemos un poquito acá arriba, tenemos varios elementos que podemos utilizar dentro de los conceptos básicos. El de identidad, para asegurarnos dentro de nuestra DApp quiénes somos. Imagínense que estamos desarrollando un marketplace y yo necesito saber quién firmó la transacción para volverlo el owner de ese NFT cuando lo compre. Si me equivoco y no estoy especificando quién es la persona,
puede ser que me equivoque de cuenta y que ésta pase en un transfer hacia otra persona. Entonces, la identidad, a través de esos 3 elementos, me permite especificar quién es la persona. Si fue quien ejecutó el método, quién fue quien firmó la transacción o el contrato en sí. Dinero, money, también dentro de NIR se puede utilizar para enviar y recibir dinero. Al final de todo, NIR es un token, es un criptoactivo también. Y a través de un attached deposit podemos empezar a delegar tokens dentro de una llamada de un contrato. Y bueno, hablamos mucho de contratos y de llamadas a métodos. Dentro de NIR tenemos 2 tipos de métodos, los métodos de lectura y los métodos de escritura. Los métodos de escritura almacenan información en la blockchain o actualizan información en la blockchain o crean nueva información en la blockchain y por ello hay una transacción detrás la cual se necesita pagar. Es decir, se paga el procesamiento por almacenar esa información y porque un nodo validador lo procesa. Por otro lado, tenemos métodos de lectura, los cuales van a ser gratuitos, ya que estos solamente leen cómo está la blockchain actualmente. Leen el state de la blockchain o su almacenamiento y determinan, en este contrato hay 200 NFTs, yo los puedo leer, ¿no? Y me traigo esa información. Y ahí no necesito incurrir hasta el momento en ningún pago, porque lo único que estoy haciendo es un espejo de la información, solo me la estoy trayendo. Solamente cuando haga métodos de escritura hay un pago por una transacción, en los métodos de lectura son gratis. Y también tenemos un proyecto Starter Kit, que es con el cual entendemos cómo funcionan las cosas. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de identidad, está la cuenta del contrato, que es el contract name, si estamos utilizando AssemblyScript. Tenemos el predecesor, que es quien llamó al contrato, y tenemos quien originalmente firmó la llamada a través del sender. Así se llamará y esos serán los objetos en AssemblyScript. Ahorita los vamos a ver cómo son en TypeScript, ¿no? Dentro del tema de dinero, vamos a tener también que a través de ese mismo objeto, context, NIR o EMP, dependiendo el lenguaje de programación que estemos utilizando, vamos a tener un attached deposit. Este attached deposit lo que me permite es mandar una cierta cantidad de dinero dentro de una transacción, ya sea en una aplicación, en el NIR CLI o en donde sea, y después yo en esa función decir, yo recibí tanto dinero que fue depositada dentro de esta llamada, y ahora mi balance, es decir, la cantidad de tokens que tenía ahora, se ha incrementado, ¿no? ¿Por qué? Porque acabo de recibir como un tipo de donación. Entonces son las 2 cosas que ahorita vamos a revisar en algunos ejemplos. Y también, muy importante en el tema de dinero, conocer que hay otro tipo de nomenclatura en la cual se puede establecer el NIR, el cual se llama Yoctonir. Lo van a ver en muchos ejemplos cuando estén leyendo código. Y el Yoctonir es una forma más precisa en la cual van a poder determinar el valor de NIR. Si bien un NIR tiene valor por sí solo, es decir, el valor que tenga la moneda, es necesario una mayor precisión, ya que cualquier decimal que tengamos extra significa que hay dinero detrás, ¿no? Nadie quiere perder unas décimas de NIR, ya que estas tienen un valor real. Entonces, se utiliza Yoctonir, que es 10 elevado a la 24, o es decir, la cantidad de NIR y después 24 ceros después de él. Y de esa manera es una manera más exacta de representar NIR. Y se va a utilizar bastante dentro de los ejemplos que ven. Muy importante también al hablar de dinero, cuando estén creando sus funciones o sus métodos, habrá un decorador que es payable, que le dice a las funciones que éstas van a recibir o mover tokens de NIR, es decir, van a ser payables, van a ser como el contexto de voy a empezar a transferir tokens, este es un tipo de función especial, entonces lleva a ese decorador, ¿no? Son las cosas que hay que conocer hasta el momento. Entonces ahora sí nos podemos ir a la documentación de NIR y repasar ciertas cosas. Bien, vamos a dar un repaso por la documentación de NIR. Lo primero y lo básico, entender qué es NIR. Aquí nos venimos al What is NIR y entendemos lo que platicábamos ayer, ¿no? Las cuentas humanamente legibles, developer friendly para poder lanzar cosas bastante rápido y una experiencia de usuario superior, ya que contamos con diferentes lenguajes de programación para hacerlo, ¿no? Lo que platicábamos de que es infinitamente escalable a través de sharding, y aquí nos podemos empezar a conocer un poquito más en caso de que quieran conocer un poquito más abajo cómo funciona NIR, ¿no?
Aquí podemos ver las accounts, podemos ver las transacciones, cómo funciona el flow de información desde que nosotros lanzamos una transacción hasta que ésta se almacena en una blockchain, el token de NEAR, el storage, es decir, cómo funciona el almacenamiento y los diferentes colecciones de datos que tenemos para utilizar. En ese caso, esas son en Rust. En JavaScript tendremos las propias, ¿no? Validadores, las redes que tenemos, mainnet, testnet, betanet, para qué sirve cada una de estas. Temas más avanzados que no vamos a tocar acá, que son los indexadores que hablábamos ayer. Cuestiones de runtime, o sea, cómo funciona detrás la red que nos permite desplegar contratos y correrlos en una infraestructura de nodos. Es un poco más avanzado, pero ahí están. También tenemos los white papers y tenemos una sección como de personas que están en Web 2 y que van a mudar sus operaciones a Web 3. Los básicos de blockchain, cómo funciona un bloque, cosas que hasta el momento deberíamos ya de haber revisado de certificaciones anteriores, ¿no? De todas maneras, están ahí para quien lo quiera revisar. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte de desarrollo. Nos venimos a Develop y aquí va a haber dos secciones muy importantes, que es la de Develop a Contract. Acá es importantísimo que esto lo revisen, los lenguajes de programación que permite, cómo construir un contrato inteligente, instalar Node.js, si se van a utilizar Rust, que no es la recomendación en esta certificación, se puede instalar y también añadir el toolchain para que pueda compilar a WebAssembly. Después nos venimos a los módulos, entender qué módulos tenemos aquí. Near Bingen, el módulo de Near, que es el que hemos hablado bastante. Call para métodos de escritura, View para métodos de lectura. Initialize para poder inicializar cuál va a ser el state o las propiedades por defecto de este contrato y sus valores iniciales. Y un almacenamiento de datos que es un order map. Todo eso se lo trae de Near SDK.js. Y también podemos importar un assert desde un archivo que se llama utils, que lo vamos a ver cuando clonemos el proyecto principal. Tenemos el ejemplo con Rust, el ejemplo con AssemblyScript. Si se fijan, es muchísimo más entendible el ejemplo de JavaScript, ¿no? Da una recomendación de utilizar los tipados nativos que tenemos acá. Vamos a hacer un repaso muy rápido, ¿no? Tenemos las colecciones de datos, los vectores, los mapas, un set y un string tal cual. Cómo poner una estructura, es decir, una clase dentro de nuestro contrato inteligente. De hecho, tal cual el contrato inteligente va a ser una clase, la cual vamos a estar expandiendo con métodos y cada uno de estos métodos será métodos de nuestro contrato inteligente. Tenemos el contrato, aquí vamos a definir nuestro contrato. Lo principal, este decorador que está acá, que es Near Bingen, lo que le va a permitir a nuestro contrato es serializarlo y deserializarlo. Cuando hablamos de blockchain, entendemos que cada bloque va a llevar información. Esta información necesita ser del menor tamaño posible porque se necesita pagar por el procesamiento de esto. Entonces, entre más información se analice, es más costoso. Near Bingen lo que nos va a permitir es serializar y deserializar, y al momento de que un nodo validador dentro de la máquina virtual que tiene para ejecutar los contratos inteligentes, lo serialice de una forma y pueda deserializar nuestro contrato. Si este decorador no viene en nuestro contrato inteligente, siempre nos va a dar un error de que no se pudo deserializar el contrato. Entonces, ese es sí o sí hay que tener ese decorador. Si alguien lo quiere conocer más a fondo, puede revisar la documentación y ahí lo va a poder leer mejor. Ok, lo siguiente es el state. Cada una de nuestras cuentas, es decir, nuestras cuentas de NIR, alojan contratos inteligentes y a su vez necesita un storage para almacenar esa información del contrato inteligente. Entonces, a ese storage de nuestro contrato le vamos a llamar state. Y esta es definida por la clase principal con todos sus atributos, como el que teníamos acá arriba, ¿no? En este caso, nuestro state sería beneficiary y donations. Beneficiary sería un string, donaciones sería un almacenamiento de datos del tipo un order map, que almacenaría datos big int, o sea, datos muy grandes, y tendría un identificador único, map UID1. Entonces, ahí tenemos nuestro state. Como dato curioso, cada NIR que nosotros almacenemos en un contrato inteligente de información es equivalente a 100 kilobits. Entonces, imagínense si queremos almacenar una imagen que pesa 10 megabytes, ¿cuánto nos saldría esto en costo
de la infraestructura, ¿no? Un NIR equivale más o menos a $2 o 1,7 actualmente. Si eso equivale a 100 kilobits, almacenar mucha información es muy costoso, ¿no? Veo que por acá hay algunas preguntas. Vamos a ver si... Sí, el decorador lo que va a hacer es decirle a nuestro contrato inteligente que va a tener que serializarse y serializarse de cierta forma. Lo que se hace internamente no es serializarlo en JSON, sino que lo serializa en un formato que se llama BORSH. De hecho, ustedes lo pueden revisar más adelante. Entonces pueden poner por acá BORSH serialize. Y BORSH es una manera en la cual se reduce al mínimo la cantidad de bits que estamos utilizando. Entonces ahí, esto no es necesario que lo conozcan, solamente entender que ese decorador lo que hace es que cuando ustedes despliegan un contrato inteligente, en un nodo validador, cada uno tiene una máquina virtual de WebAssembly. Entonces al desplegar nosotros, una máquina virtual toma ese contrato y lo interpreta. Se necesita una máquina virtual para interpretarlo. Entonces, si le estamos mandando algo que esta máquina virtual no puede entender, nos va a dar un error de serialización y deserialización. Entonces, con ponerlo es más que suficiente. Si ustedes esta vez son más curiosos, pueden abordar más el tema. Listo, gracias. Vale, gracias, Manuel. Bien, entonces seguimos a la siguiente parte. Se necesita inicializar un state. Es decir, cuáles son los atributos que va a tener nuestro contrato inteligente que vamos a necesitar como nuestra clase y darles un valor por defecto. Para esto hay dos formas. Uno, a través del método init, yo le mando cuáles son los valores que va a tener por defecto, ya sea que se los mande a través de consola o se los establezca. Si no le ponemos este atributo init, podemos mandarle un state por defecto. Es decir, mandarle que ya tenga una cantidad inicializada y no a través de un método el cual le pasemos los valores a través del usuario, ¿no? Entonces podemos tener estas dos opciones. O si es un contrato muy sencillo, decirle, ¿sabes qué? Yo no necesito ningún dato. Vamos a arrancar nuestro state sin ningún dato y vamos a utilizar métodos por defecto. Después tenemos las diferentes interfaces que vamos a tener. Dentro de ella, los métodos públicos, que son métodos que cualquiera puede llamar y se declaran de esta forma, ¿no? Todos estos métodos que están acá son públicos. Acá tenemos un método privado que se define con el private por delante. Pero si vemos todos los demás métodos, si no les establecimos que son privados, van a ser públicos por defecto. ¿Y qué significa públicos? Que cualquiera los puede llamar. Privados, ¿qué significa? Que es un método que solamente el contrato por sí mismo puede ejecutar. De hecho, por acá tenemos una explicación de todos los métodos públicos que tenemos. Método init, que define la inicialización del state del contrato. Los view, que son métodos que no mutan, es decir, no actualizan el state del contrato, sino que solamente es para leer información. Los métodos call mutan el estado, es decir, pueden modificar esta información que yo tengo definida en mi state. Y eso lo que hacen son actualizaciones. Por defecto, cada método view puede gastar 200 teragas de ejecución. Y esto viene a un concepto que pueden ver en los conceptos, que es el concepto de gas. El gas es aquello que utilizamos para pagar el procesamiento a los validadores. Alguien en algún lugar del mundo con un nodo validador va a procesar nuestra llamada del contrato y va a pagar electricidad y procesamiento por ello. Nosotros pagamos ciertas unidades de gas para que esto se lleve a cabo. Las unidades de gas es como cuántas unidades de gas representa la información que quiero almacenar o la información que quiero procesar. Por un kilobyte de información siempre van a ser X unidades de gas. Lo único que va a variar es cuánto cuesta el gas en NIR. Todo eso lo pueden ver también en conceptos en gas, pero a una ejecución que siempre se vaya a repetir, siempre va a gastar las mismas unidades de gas. Lo que va a cambiar es el costo de ese gas y ese varía cada 12 horas. Entonces, a través de esto nos dice que un método view solamente puede gastar estas unidades de gas. Si hago una consulta muy grande de mucha información que sobrepase estas unidades de gas, me va a dar un error de que excedí el gas. Lo que normalmente se hace son paginaciones o son consultar información
desde 0 a 100 y luego de 100 a 200 y así, ¿no? Así es como se consulta en blockchain. O ya cuando se avanza bastante en el desarrollo, se añade un indexador y el indexador, como es una base de datos descentralizada, solo consultamos la información sin estar en blockchain. Ya la consultamos de un almacenamiento en una base de datos. Entonces el indexador nos permite solucionar este tipo de problemas. Bien, tenemos acá los métodos privados, lo que les platicaba, los métodos payable, que son aquellos que vamos a tachar o a depositar dinero dentro de una función. Yo le tengo que decir que esta función es payable. Al decirle en ese método con el decorador call que esto es payable, puedo empezar a manejar los tokens que yo le añada dentro de una llamada en un contrato. Cosas más interesantes, el environment, que es el objeto NIR que platicábamos. El predecessor account ID es la cuenta que llamó el contrato. Current account ID, la cuenta del contrato inteligente en cuestión. El signer account ID, es quien ejecutó la firma de esa transacción. Attached deposit, una cantidad de tokens en NIR que se depositan en una llamada. Account balance, el balance actual del contrato, cuántos NIRs hay en ese contrato. Y el prepaid gas, que es la cantidad de gas que podemos utilizar en la ejecución. Es decir, la cantidad de gas que todavía no ha sido usada y que se puede utilizar en esa llamada. Y acá tenemos más métodos que se pueden implementar dependiendo lo que vayan a hacer con su contrato inteligente, ¿no? Esta parte es muy interesante, el conocer la identidad a través del current account, el predecessor y el signer. Aquí hay un ejemplo de quién me está llamando y en ese momento quién es el predecessor ID y en ese momento quién es el contract ID y en ese momento quién es el signer, ¿no? Entonces es importante que también revisen esa información. En general es importante que revisen esta información de Build. Ahorita lo estamos repasando muy al repaso, pero sí va a ser importante que lo revisen y que si tengan dudas nos estén escribiendo acá en Discord, ¿va? El state y data structures. Aquí vamos a tener las diferentes estructuras de datos. Al menos hay que utilizar una dentro de sus contratos inteligentes. Y estas se especializan porque cada una es diferente. El vector es un array, es una orden de datos de un cierto tipo. En este caso es un vector de números. El unorder map va a ser como un diccionario, es key value. Entonces vamos a tener una llave para un determinado valor y cada uno de estos valores va a ser representado por un número, ¿no? Y así cada uno de estos va a tener diferentes propiedades que van a poder leer más acá abajo y cómo se implementa cada una de estas, ¿no? Es importante, cada uno de estos lleva un identificador único. Si yo quiero poner otro vector y le pongo ese mismo identificador, no lo voy a añadir al nuevo vector, sino lo voy a estar añadiendo al primero. Entonces es importante que cada uno de sus identificadores sea único. Acá tenemos las demás estructuras de datos y lo que platicábamos del costo del almacenamiento de la información. Tenemos los transfers y actions, que estos son como dentro de un contrato inteligente, hacer como una sync await en JavaScript, que es el asincronismo. Espérame, método de mi contrato inteligente, déjame ejecutar otro método o déjame ejecutar un transfer de tokens dentro de esa misma llamada. Imagínense que están creando un método para mintear un NFT y que al mismo tiempo cuando se mintea quieren transferirlo a alguien más. Entonces ejecutan el minteo, le ejecutan un promise que está por acá, que es justamente asincronismo, y decirle, espérame, voy a ejecutar un transfer de este token hacia el usuario. Y de esa manera pueden empezar a hacer también asincronismo dentro de NIR. A eso lo conocemos más adelante como cross contract call, que viene acá, que es cómo puedo, dentro de una ejecución de un contrato, decirle, espérame, déjame, te traigo información de otro contrato, ejecuto el método de otro contrato, me lo traigo y lo utilizo dentro de mi propio contrato. Es un concepto un poco ya más avanzado, pero aquí van a encontrar lo que son los promise, el asincronismo, los callbacks y cómo funciona el asincronismo en una red descentralizada. Entonces, estos son importantes que ustedes los lean a conciencia. Aquí el checklist está de lo que ustedes aprendieron, o más bien lo que ustedes deben entender de ellos. Si quieren conocer un poquito de la serialización, el por qué no se utiliza JSON en blockchain, por qué se utiliza más BORS, cómo funciona la serialización de una entrada y de una salida, y cuál es el formato en el cual
este funciona al momento de desplegar un contrato. Acá podemos ver que las salidas son más acercadas a binario que, por ejemplo, un código ensamblador. Alguien está metiendo ruido en la llamada. Vamos a ver. Si alguien, ¿se pueden silenciar, por favor, nada más? No sé quién sea. Creo que es Jennifer. Listo. Entonces acá vamos a poder ver que cuando despleguemos un contrato inteligente, esto lo va a hacer en un nivel casi en ensamblador, pero todavía un poquito arriba. Se llama bytecode. Entonces vamos a tener nuestro archivo de bytecode, el cual ya vamos a poder desplegar en la red de NIR. Y para poder ejecutar todo esto que vamos a programar, vamos a utilizar el NIR CLI. El NIR CLI o la línea de comandos de NIR nos va a permitir desplegar, ejecutar métodos y hacer cualquier cosa con nuestras cuentas en NIR. ¿Vale? Ahorita vamos a repasar esto. Hasta aquí con la documentación, ¿hay alguna duda? Alguien que diga, yo ya le agarré más o menos el rollo, ya me pongo a leer y ya está bien. O alguien que de verdad tenga alguna duda. Cuando mandas a llamar varios contratos, vi que no se ejecutan si hay algún error. En este caso, ¿se anularían los dos o nada más el primero, el segundo? Ok. Acá si nos vamos a la parte de build en contratos, justamente pasa eso, ¿no? Como son llamadas independientes, una no depende de la otra. Si una falla por alguna razón, va a seguir ejecutando la siguiente. Tú lo que puedes hacer es como en JavaScript, un punto .den, un punto .catch, y ver qué es lo que pasó con la ejecución y hacer otra cosa, ¿no? Pero acá puedes ver ejemplos también de qué pasa cuando eso sucede. Entonces, por eso es importante que hoy se dediquen también a leer esta documentación. Si salen dudas, estar platicando de ellos, ¿va? ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Si no, ahorita nos podemos poner a revisar el NIR CLI, y también clonar el proyecto de prueba, o sea, crear el proyecto de prueba del que van a estar trabajando y dar un repaso por los archivos. Déjenme Cristian, dejar una de- pregunta. Ajá. ¿Podrías repetir o escribir el formato en el que se serializa? Que no es JSON, sino es Te otro. vas aquí a Por la favor. documentación de NIR, te vienes a View, Sí. y aquí en Notes of Serialization se llama Borsch. Aquí está, mira, Borsch. Borsch, ok. Gracias. Te sientas aquí y te manda la documentación de Borsch. Es importante entender cómo funciona, pero no es importante al momento del desarrollo, ¿no? Imagínense que es como, no sé, un carro. Ustedes pueden entender perfectamente cómo funciona un carro de 0 a 100, pero eso no los va a hacer mejores conductores, ¿no? Lo que los va a hacer mejores conductores es conducir. Es muy parecido a esto, ¿no? Aquí tenemos que asegurarnos de entender cómo desarrollar, porque estas son cosas que ya vienen dadas por hecho, ¿no? De hecho, con el entender de que un contrato inteligente se tiene que serializar porque el peso es importante en una red descentralizada, ya estamos del otro lado, ¿no? Ya si cada uno se quiere meter y entender un poquito más a fondo cómo funcionan las cosas, acá está la documentación, ¿va? También está el apartado de test para los que tengan tiempo de integrar un unit test desde sus proyectos. Y también está el apartado de cómo se despliegan contratos inteligentes. Esto no lo voy a repasar ahorita porque lo vamos a ver acá, pero también está ahí la documentación. Entonces, lo interesante es que puedan revisar esta documentación y empezar a construir. También está la de Build Your Web Frontend, que es cómo utilizar la NIR API.js en sus proyectos, cómo hago una startup, cómo llamo a un método de view dentro de mi frontend, cómo hago sign in o sign out, o sea, login y logout, cómo creo una nueva llave, cómo llamo métodos de escritura, o sea, métodos que tenga de escritura dentro de mi contrato inteligente, una redirección cuando se acepta una transacción que me mande a otra ruta dentro de mi frontend, y en general eso, ¿no? Con poder integrar estas cosas que vienen aquí, ya estaremos del otro lado también. Bien, voy a dejar de compartir y voy a empezar a compartir mi terminal, ¿vale? ¿Todos aquí ya tienen instalado el NIR CLI? Sí, Sí. yo sí. Listo, vamos a ver si alguien tiene alguna duda. Listo, parece que no. Vemos todo en mi pantalla, ¿verdad? Ahorita creo que no. No, sí, sí. Sí, sí, estamos viendo mi terminal.
Sí, sí se ve. Listo. A ver, vamos creando algo así muy rápido. Ok. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar que tenemos Node instalado, ¿no? Yo hago Node -b y tengo que tener Node. ¿Todos tenemos Node.js? Sí, ok. Sí. Aquí si quieren abran sus micrófonos, es más rápido para no perder tanto tiempo. ¿Puedes darle un poquito de zoom a tu pantalla, por favor? Claro que sí. ¿Con ese? Sí, eso se ve bien. Bueno, yo lo veo bien. Ahí está. Creo que con ese. Entonces todos vemos que tenemos Node instalado, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con JavaScript. Después lo siguiente va a ser que yo pueda instalar nuestro NIR-CLI. npm install -g NIR-CLI. De esa forma vamos a instalar nuestro CLI. Yo ya lo tengo instalado, entonces vamos a empezar a utilizarlo. Si no, la documentación también está como lo pueden instalar. Ya, mira, no lo tengo instalado en esta versión de Node. Entonces vamos a instalarlo de una vez. Bien, entonces vamos a instalar el NIR-CLI y a través del NIR-CLI lo que vamos a hacer es venir lo que está aquí en la documentación que tenemos acá, hacer un NIR login, ver las llaves que yo he otorgado a aplicaciones dentro de mi cuenta. También vamos a poder conocer el state de mi cuenta, o sea, si tengo un contrato desplegado, conocer ese almacenamiento que tenemos en nuestra cuenta, crear subaccounts, eliminar una cuenta y transferir sus tokens a una cuenta beneficiaria, hacer un deploy de un contrato inteligente, un dev deploy, que es como un deploy de cuentas provisionales, cuentas dev. Ese es el que vamos a estar trabajando para todo el curso en deploys. Un near call, un near view states para ver el state del contrato de forma como key value pairs, ya serializado. Y estos que están más abajo ya son más para validadores, entonces no los vamos a ver en este curso. Entonces, al menos nos quedamos con los que vamos a trabajar, van a ser con estos, ¿va? Y en mayor medida que es el near login. Near login y estos que están acá son los que vamos a estar utilizando bastante aquí ahorita, ¿vale? Parece que ya está, entonces yo con escribir NIR debería de darme mucho texto, es decir, la documentación del help del paquete. Todos estamos hasta ahí, ¿cierto? Bien. Entonces yo aquí puedo empezar ya con mi NIR login. Me va a mandar a mi wallet de testnet. Y aquí yo puedo empezar a hacer login con ello, ¿vale? No recuerdo esa cuenta, pero vamos a utilizarla. Al final son cuentas testing, entonces no las necesitamos. Platzi-near.testnet. Si se fijan, el NIR CLI me está pidiendo un full access key. ¿Por qué? Porque a través del NIR CLI yo puedo generar o hacer cualquier cosa con mi cuenta. Me va a servir para desplegar contratos, me va a servir para interactuar con contratos, para transferir NIR. Para todos los 8 permisos que veíamos ayer, el NIR CLI tiene permiso. Entonces, yo debo de conocer quién está pidiéndome llaves y decir, ah, sí, soy yo. Soy esa cuenta en la cual yo confío, yo le puedo dar full access key. Yo confío en mi computadora, confío en el NIR CLI, entonces le doy full access key. Si de repente una aplicación DeFi me empezara a pedir full access key, yo tendría que decir, hey, ¿por qué me estás pidiendo esa llave? ¿no? Normalmente las aplicaciones solo piden function calls, que es como para llamar solamente métodos de un contrato inteligente. Entonces, yo ya con ese NIR login, ya puedo empezar a utilizar NIR y hacer un NIR state de mi cuenta. Platzi, y conocer la información que hay detrás de él, ¿no? La información general que tengo de mi cuenta. Y así ya poder empezar a utilizar todos los métodos que vienen listados aquí en la documentación. Ahora, lo que vamos a hacer es crear un proyecto aquí. Entonces, para eso, si recuerdan, era npx create nearapp@lattes, ¿va? Vamos a crear ese comando y vamos a instalar nuestra primera aplicación. Lo primero nos va a decir, ¿es TypeScript o es Rust para nuestro contrato inteligente? Vamos a decir que es TypeScript. Queremos un frontend, puede ser React.js Vanilla, React.js, Vanilla JavaScript, o sea, HTML, CSS y JavaScript.
O si solamente quiero mi contrato, le doy no frontend. Le voy a dar vanilla JavaScript. Y a este le vamos a poner NCD 12 2022. ¿Queremos hacer en npm install? Le digo que sí. Y me va a crear mi primera aplicación. De una manera muy rápida podemos crear nuestra primera aplicación en NIR. Entonces, ustedes pueden utilizar esto, más bien utilicen esto para crear el modelo de su aplicación, ese contrato básico, y sobre él pueden ir trabajando sus propuestas. Hasta aquí, ¿alguien tiene una duda en lo que se está instalando? Estos últimos comandos, ¿dónde vienen? ¿En la documentación o en el...? Así es, nuestra documentación es nuestro mejor amigo. Mira, te vienes aquí, Build, te vienes a... Perfect Systems. No, mentiras. Aquí en Examples and Tutorials, Basics Examples, Guestbook. Aquí viene el proyecto de prueba, que es el que viene en la aplicación, que es el Guestbook. Y aquí van a poder encontrar más ejemplos. Aquí en el Basic Examples, aquí está. Y si no, también hay uno de Getting Start aquí en Quick Start, que ese es justamente esto. npmx create neerapp @latest, cómo se interactúa, cómo está estructurado, cómo está escrito el contrato, cómo está escrito el frontend, cómo está escrito el testing, qué más se puede hacer adelante de él, ¿no? Entonces aquí está el Quick Start, aquí está cómo se construye contratos, aquí está cómo se construye frontend, aquí en Examples and Tutorials hay ejemplos de más contratos que están construidos sobre NIR. Entonces, de documentación hay en todos lados. Listo. Entonces, ¿qué tenemos de salida acá? Nos dice que se ejecutó, que nos creó la aplicación, que para construir nuestro contrato podemos utilizar ya un script que viene, que es npm run build, para testearlo npm test, para desplegarlo en la red de NIR, en una cuenta temporal dev account está npm run deploy, y para correr nuestro frontend npm start. Esos son los comandos que vamos a estar utilizando y los vamos también a revisar. Entonces, development NIR, y esto se llamaba NCD. Listo. Entonces vamos a explorar el proyecto. Entonces acá vamos a tener ya nuestros modules porque hicimos el npm install, y en nuestro package JSON, que es en donde están todos los scripts que podemos utilizar dentro del proyecto, vamos a tener nuestro build, que si se fijan dentro, lo que hace es correr un npm run build contract y npm run build web, que está acá, y así podemos irnos por cada uno de ellos. Al final, todos estos scripts lo que hacen es construir el proyecto y después desplegarlo con un comando de NIR, que va a ser el NIR dev deploy. Vamos a buscar donde dice NIR dev deploy. Creo que estos son los... Ay, perdón. Esos son los comandos del frontend. Vamos a los del contract. Acá están. Como el contrato y el frontend están escritos en JavaScript, hay dos packages JSON. El package JSON de los contratos y el package JSON del frontend. Entonces ahorita vamos a revisar el contrato y después vamos a revisar el frontend mañana o en otro día, ¿vale? Entonces aquí en el del package JSON aquí tenemos build, que es ejecutar el build SH, y el deploy, que es ejecutar el deploy de SH. Entonces vamos a revisar esos archivos. Aquí está el deploy. Esto es código directamente de Bash, pero lo importante es que hace esto. NIR dev deploy, le mandamos el archivo en .webassembly, que es el archivo ya construido del contrato inteligente, y lo hace como un dev deploy. El dev deploy, a diferencia del deploy tradicional, genera una cuenta temporal que viene en este formato. Dev- un montón de números, .testnet. Entonces, sin el .testnet. Estas cuentas de desarrollo solamente sirven para testear aplicaciones. Y normalmente son desechables. Una vez que yo despliego mi contrato inteligente, lo pruebo, veo que algo falló, lo corrijo y despliego otra vez, se despliega en otra cuenta totalmente diferente, y la pasada no es que deje de existir, sino ya no la necesitamos. Son cuentas que no tienen ningún fin más que testear estas aplicaciones, ¿vale? Entonces, cuando veamos dev deploy, es porque va a desplegar en una cuenta dev, que de hecho, si se meten a la documentación de NIR CLI, ahí vienen esas cuentas.
Y ahorita que despleguemos vamos a ver de qué formato son. También tenemos ahora el build, que es el primero que se hace, que este lo que hace es a través del SDK de JavaScript, construye el contrato y lo pone en la carpeta build y le da el nombre hello.near.wasm, porque la salida es un .webassembly. Es decir, ya está en formato bytecode, lo más chiquito posible, y lo siguiente será el deploy para lanzarlo a la red, ¿vale? Entonces, programo, después construyo, después despliego. Hasta ahí, ¿una duda? Yo tengo una. Si quiero modificar un contrato, lo modifico y lo vuelvo a desplegar. Ajá. Si tú quieres modificar un contrato, te metes al contrato, que aquí está, te lo vamos a revisar. Y no sé, si quieres crecer de repente. Mira, ahorita hagamos la prueba, ¿vale? Mira, entonces tenemos aquí el código del contrato inteligente. Yo primero, para que esto se pueda desplegar en la red de NIR, no lo puedo mandar así, lo ocupo serializar, lo ocupo reducir a su menor expresión y en un formato que pueda ejecutar los nodos validadores. Los nodos validadores internamente tienen una máquina virtual de WebAssembly. Entonces, primeramente tenemos que construir este proyecto en WebAssembly. ¿Va? Entonces, una vez que ya esté construido en WebAssembly, lo que hacemos es desplegarlo, porque ya tenemos el formato que puede las máquinas virtuales de los nodos validadores leer. Si vemos este contrato es muy simple. Tenemos el NIRBingen, que si recordamos nos dice, este método hace serializable, leíble y deserializable nuestro código en la blockchain. Entonces se tiene que llamar como decorador en nuestro contrato. Entonces aquí está arriba de nuestro contrato. Nuestro contrato se llama hello.near. Nuestro state está conformado por la propiedad message, que es un string que no tiene init porque tiene un default state, que o sea, ya viene predefinido su valor de entrada, que es hello. Tenemos un método view que se llama getGreeting, o sea, obtener un saludo, que internamente retorna un string a este método y retorna this.message. Entonces, si lo ejecutamos de primera vuelta, lo que me va a regresar es este hello. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ok. Y el segundo es un método call que se llama setGreeting, al cual le mando un mensaje del tipo string, retorna vacío, y el nearLog, que es una función nueva que vemos aquí que no habíamos visto, nos permite imprimir en la blockchain un log, algo así como el console log en JavaScript, solamente que estos se almacenan en la blockchain también. Entonces hacemos un nearLog que salvamos el saludo y el nuevo mensaje que le acabamos de mandar, ¿vale? Y modificamos el state, o sea, el state que es this.message, lo actualizamos con el nuevo valor que metió el usuario. La primera vez que ejecutamos setGreeting, va a cambiar hello por lo que el usuario le manda. Entonces, si después hago un getGreeting, como está leyendo el state de este contrato, ya no me daría este hello, sino el valor que modificó el usuario. Este usuario modificó el state del contrato, modificando su propiedad message. El state estaba conformado por message, el usuario a través de setGreeting lo modifica, y ahora ya la nueva persona que lea getGreeting ya no se va a traer hello, sino se va a traer el nuevo mensaje. ¿Ahí todo bien? Sí. Listo. Entonces vamos a desplegar esto para ver cómo funciona, ¿vale? Listo. Entonces, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? npm run build. Build. Entonces va a construir nuestro contrato inteligente. Ahí nos dice construyendo, validando el contrato contract.typescript. Lo va a crear, el compilador va a crear hello.near.wasm y voy a tener en esa carpeta nueva que me va a crear build ese archivo, ¿vale? También como lo tenemos creado con frontend, va a construir el frontend también, pero eso realmente no lo necesitamos ahorita. Entonces otra vez vamos a revisar los archivos, nos venimos a contract y vemos que ahora tengo una carpeta build. Y aquí vemos todos los pasos que hace para compilar, ¿no?
Lo primero lo construyo en código C, lo construyo en código H, en JavaScript, porque como estamos utilizando TypeScript, tiene que al final reducir el código a código de JavaScript. Y una máquina virtual un compilador de JavaScript a WebAssembly construye este archivo final hello.near.webassembly. Que si vemos el asterisco es porque es un ejecutable, es un archivo que podemos utilizar. Y ahora, con ese archivo ya creado, si veo mi deploy, el deploy toma un archivo wasm file y le especifica la ruta en la que está, que es el build hello near. Entonces, si ustedes le cambian el nombre a su archivo de salida, en lugar de hello near, el de su proyecto, hay que modificarlo en ambos scripts también, ¿va? Si no, les va a dar error de que no encuentra hello near. Entonces ahora hacemos el run deploy. Cristian, una Y lo que me va a pregunta. hacer es crear una cuenta dev en donde va a desplegar ese contrato, ¿vale? En lo que está construyendo, vamos a abrir un sitio que va a ser muy importante que ustedes estén revisando, que se llama... Vale. Perdón. Acá está. Que se llama Stats Gallery. Stats.gallery. Stats.gallery nos va a permitir investigar una cuenta, así como un indexador como el Near Explorer que nos permite revisar todas las transacciones. Stat Gallery me va a revisar si una cuenta tiene un contrato, qué métodos tiene y demás. Entonces aquí ya despliego. ¿Qué es los datos interesantes que nos dice aquí? Que la transacción del despliegue fue esta. Entonces yo me puedo ir al Near Explorer y revisar esta transacción y ver qué fue lo que pasó. De hecho, aquí nos da el link de la transacción directa, entonces yo lo puedo abrir. Y me dice, fue firmado por, o sea, el signet, así como en los contratos, fue firmado por esta cuenta. Si se fijan, es una cuenta dev, guión y muchos números. ¿Por qué? Porque hizo un dev deploy. Lo desplegó a través de una cuenta que solamente sirve para utilizarlo en desarrollo. De hecho, las acciones fue que desplegó un contrato inteligente en esta cuenta. Y podemos ver información de cuánto gas se utilizó, 37 teraunidades de gas, se añadieron esas 37 teraunidades de gas en la llamada y demás, ¿no? Entonces ahora volvemos, nos dice done, deploying to, y esta es la cuenta que me desplego. Esta es mi cuenta donde está mi contrato inteligente. No está en platzi-near.testnet. No. Se desplegó en dev-16 bla, 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 bla. Entonces ahora sí ya puedo ir a Stats Gallery, decirle que es de testnet, pasarle esa cuenta y revisarlo. La cuenta existe, ya la encontró. Tiene 200 NIR de prueba porque está en testnet. Y si me vengo a contract, me va a detectar que justamente tengo un contrato que tiene un método llamado getGreeting y tiene un método llamado setGreeting. Aquí podrían ustedes autodetectar los argumentos que utilizaron en caso de que lo permita. Este no lo permitió. Y pueden empezar a hacer llamadas desde Stats Gallery, pero es más recomendable hacerlas a través del NIR CLI. Ok. Hasta aquí una duda de cómo se despliega, cómo se utiliza esto. Cristian, una pregunta. ¿Alguien que tenga Em, alguna duda? yo. Digo, todo esto también viene en la documentación en caso de que alguien diga, oye, es que me perdí bastante. ¿Nos Primero hay que escuchas? leer la documentación. Este es como un repaso, ¿vale? ¿Aló? Imaginémonos que aquí vamos a poner, no sé, otra propiedad que se llame title. ¿Nos Que escuchas? justamente también sea un string. Hola. Y esto sea en sí. ¿No? Ahí está. ¿Qué pasará si yo hago ahora un run build? Me va a tratar de construir esto. Lo único que hicimos ahorita fue añadir otra propiedad al state. Y voy a tratar de desplegarlo en esa misma cuenta. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿va?
lo desplegó. Ahí está. Normalmente, cuando vayamos a crecer nuestro contrato, habrá veces en las que despliegue sin ningún problema como ahorita, pero habrá veces en las que cuando tengamos la misma cuenta especificada, ¿dónde estás? Source contract. Si crecemos nuestro state, es decir, añadamos una propiedad nueva a nuestro state y empecemos a crecerlo mucho, nos va a dar un error, nos va a decir, oye, yo ya tenía este state desplegado en mi contrato y como una blockchain es inmutable, es decir, no puedo cambiar el estado de una aplicación porque será como modificar la blockchain, no puedes hacer eso. Lo que normalmente se hace para evitar eso es utilizar una cuenta nueva. En lugar de que esté desplegando en la misma cuenta siempre, que es esta dev 5523, le decimos que haga otra cuenta nueva y ahí lo despliegue. O sea que elimine todo lo pasado y haga una cuenta nueva donde no haya un state y vaya a ser el state principal. Y para hacer eso, si nos venimos a nuestra carpeta de contratos, al hacer un deploy me crea esta otra nueva carpeta que es el NIRDEP. Y el NIRDEP lo que tiene es la cuenta en la que se desplegó. De hecho, aquí está el dev 16.790, bla, 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 5523. Si yo borro esa carpeta, o sea, yo entro aquí y le digo, ¿sabes qué? Esta carpeta no la quiero. Entonces, borramos esto. Cuando yo hago un deploy, me va a hacer un deploy, pero con una cuenta totalmente nueva. Aquí veamos que esta acaba en 5523. Igual la pasada también terminaba en 5523. Ahora nos debería desplegar una totalmente nueva. La recomendación, siempre hay que, cuando hagamos cambios en nuestro contrato, borrar la cuenta pasada, crear una cuenta nueva. Eso cuando estemos en un proceso de desarrollo. Cuando esto ya esté lanzado en Mainnet, ya tengamos usuarios, ya tengamos una aplicación, ya eso ya no es útil porque estaremos borrando toda la información de los usuarios pasados y eso no es válido, ¿no? Lo que se hace cuando ya estamos en Mainnet es un update. Si nos vamos a la documentación y nos vamos a... Déjenme revisar, déjenme acuerdo en dónde estaba. En Develop, Develop Contract, Deploy and Maintain, Update Contracts. Aquí nos dice, ¿no? ¿Cómo podemos actualizar el código una vez que ya está lanzado en Mainnet? Esto solamente está en Rust hasta el momento, pero nos va a permitir hacer un Update Contract. Lo que se hace es decirle, oye, deja de utilizar el state pasado y te mando un state nuevo, pero dentro del mismo contrato. Esto es todavía un poco más avanzado, pero de todas maneras es importante que lean una leída en caso de que tengan tiempo, ¿no? A eso se le llama un migrate, como en las bases de datos, cuando hacen un migrate de una base de datos a otra. Aquí es exactamente lo mismo. Tomamos el state de un contrato y lo migramos a uno nuevo. Y en ese nuevo le decimos, oye, ignora el viejito, ahora hay que utilizar este nuevo. ¿Va? Veo preguntas acá en el chat. Creo que no estás escuchando, creo que no escuchas, creo que tampoco. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, a ti sí te escuchamos. Pero, Bueno. ¿Nos escuchas? No, yo no los estoy escuchando. A ver, déjenme nada más terminamos esto y ya les doy el espacio. Entonces, así vamos a construir, así vamos a desplegar. Si tienen problemas con sus contratos, solamente hay que borrar la carpeta NearDev. Creamos otro deploy, me va a crear una carpeta nueva. De hecho, si entramos ahorita, ya en contract debo de tener una carpeta NearDev nueva. Aquí está. Y la cuenta es totalmente diferente, ¿no? Esta acaba en 7651 y ya lo podría empezar a utilizar. ¿Cómo consumo los métodos del contrato inteligente? Near, que es nuestro Near CLI, va a ser un view, nuestro contrato, que es este de aquí, y el método que queremos consultar, que es getGreeting, ¿no? getGreeting. Y ahí tenemos el hello del contrato.
¿va? Si quiero ejecutar el otro método, esto ya no es un view, o sea, ya no estoy leyendo la información. Ahora es un call. Entonces le mando un call a ese contrato. Este es un set greeting. Le tengo que mandar cuál es la data que va a actualizar con el contrato. A esto sí en formato JSON. Si mal no recuerdo era un message. Y el mensaje va a ser un hola, ¿no? E importante, quién es el que firma la transacción, porque aquí sí tenemos una transacción detrás. Y esta es mi cuenta, vladsinir.test. Está haciendo ahorita la llamada. Y me dice que fue ejecutado sin problema. Aquí nos dice saving greeting hola, que es lo que teníamos ahí en el método de set greetings. Y ahora podría ejecutar el método anterior, que era el de getGreeting, y ya tengo ahora el hola, ¿no? Yo estoy consultando directamente a la blockchain. Si alguien ejecuta este método en su computadora y en lugar de hola le pone hola 2, cuando yo ejecute en mi computadora el getGreeting, lo que voy a obtener es un hola 2. ¿Por qué? Porque este es el state de un contrato, no es mi máquina. Es un contrato inteligente que está en la red de NEAR, que estamos actualizando su almacenamiento y que todas las personas que lo consulten están teniendo la misma información. ¿Vale? Entonces, si yo hago ahorita un view, voy a tener hola 2. Ahí está. ¿Vale? No sé por qué no se escucha. Déjenme parar de compartir. Ahí está. Juan Manuel, adelante. Los veo todos muteados. Creo que eso puede ser una razón de por qué no los escucho. Ahora sí, ¿sí me escuchas? ¿O todavía no? No, fíjate, no los escucho, ¿eh? Mm, ¿Pueden escribir acá en el chat? Es que si me salgo creo que se puede parar la transmisión. ujú. Ujú. No sé por qué no los escucho, ¿eh? Ahora sí que quiero escucharlos, no los puedo escuchar, ¿eh? Si no, igual me pueden escribir acá, ¿vale? Sin ningún problema. Es que, o sea, sí tengo los ajustes del audio bien, o sea, tengo mis audífonos. A ver, hablen. ¿Me Hola. escuchas? No, a ver, déjenme pongo la computadora. ¿Pueden hablar? Hola. Probando. Ahí sí te escucho, listo. Ahora sí. Ahora sí. Yo me quedé con una duda. Al final, ¿dónde se escribe el contrato? ¿En el archivo TypeScript? ¿O Ujú. El contrato tal cual es su archivo contract, ¿no? Entran en la carpeta contract, source, y en contract está su contrato. Este es el contrato. ¿Va? lo que es de build, eso se genera automáticamente, ¿cierto? Sí, ese es el ejemplo. Sobre eso ustedes pueden Y, trabajar y hacer el propio, ¿va? Entonces, y lo- source contract, su contrato. Neardev, la cuenta en la cual se haya desplegado su contrato. Y build, el archivo de compilación cuando ustedes compilan este contrato. Aquí abajo, los importantes, el build SH que construye el proyecto, el deploy SH que despliega en una cuenta dev deploy, el package.json donde están las dependencias, el readme donde está la documentación y el TypeScript config, la configuración para que pueda compilar hacia JavaScript el proyecto. Si ven el o sea, readme, está todo documentado. Pueden pasar al readme y lo que acabamos de ver ahorita, aquí está totalmente documentado, ¿vale? y lo que nosotros haríamos es en nuestro proyecto, bueno, usar index.js, contract.ts, y copiamos near wallet como está, ¿cierto? Eso no lo, Sí. Ustedes van a crear lo su propio miramos. proyecto NPX, create NetApp, crean su aplicación y sobre esa trabajan, ¿va? Ok, Van gracias. a modificar el README para hacerlo acorde a lo que ustedes construyan. Van a reescribir el contrato, añadirle todo lo que ustedes van a añadirle, un state, un init, un initialize, más métodos, colecciones de datos, y así van a ir haciendo las cosas, ¿vale? Listo, muchas gracias. Listo. Ese es como el proyecto base donde lo pueden tener. En la documentación hay varios proyectos de prueba. De hecho, si se van a la documentación
en examples. Luego se van a donation. Déjenme lo compartir. Hay un ejemplo muy complejo, muy completo, perdón. Se van a examples, tutorials, se van a donaciones. Y aquí van a tener este contrato de donación. Aquí está el repositorio. Y este ejemplo tiene de todo. Tiene attach deposit, tiene colecciones de datos, y aquí lo pueden revisar, ¿no? Otra vez, contract, source, contract. Y aquí lo van a tener, ¿no? Él hace más archivos porque, pues, como toda aplicación más grande, vas creando más archivos JavaScript, vas haciendo módulos. Todo eso viene también en el primer punto de la documentación. Y aquí está, ¿no? Tiene un método init, tiene este state del contrato, tiene un método call que es payable, que es para donar dinero. O sea, ahí utiliza el attach deposit. Tiene un método que es obtener el beneficiario actual de esa donación, el número de donadores, obtener los donadores, o sea, no el número, sino un listado de todos ellos, y obtener las donaciones por account. Yo pongo una cuenta y me dice cuánto ha donado esa cuenta. Entonces ahí tienen un contrato también muy completo que pueden revisar. ¿Va? Listo. Entonces, ¿qué revisamos hoy? ¿Cómo utilizo el create NIRAT? ¿Cómo puedo utilizar el NIR CLI para desplegar contratos, para consultar métodos view y call? Y también aprendimos que es necesario que leamos la documentación para empezar a entender lo que estamos haciendo, porque si me meto de lleno ahorita al código, me voy a hacer bolas. Eviten leer el código ahorita, dediquémonos a leer la sección de build y de create a frontend para que entiendan qué es lo que se va a hacer, ¿vale? Ya si hoy terminan de leer eso, ya crean su primer proyecto, crean su repositorio y nos ponemos a trabajar, ¿va? Mañana podemos dar una explorada así como hicimos al contrato al frontend y sobre eso hacerlo, ¿va? Puedes hacer un get de nuevo en tu consola y sin set desde la mía. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto, ¿eh? Déjalo, escribo otra vez. Una pregunta, ¿esos deploy de developer siempre se quedan? Sí, toda la información de la blockchain siempre es pública y siempre se almacena. No porque la dejemos de utilizar, se borra, ahí queda para siempre. Pero son cuentas que no... qué chistoso, Tomás, ¿eh? Miren, por ejemplo, ahorita Tomás acaba de actualizar el contrato, o sea, le utilizó el set greeting. Y si nosotros ahorita consultamos ese saludo nuevo que hay, pues tenemos el Argentina campeón, ¿no? Entonces, acá se lo acaba de aventar Tomás. Entonces, cada vez que ustedes modifican el state de un contrato, están modificando su almacenamiento y cualquiera que lo consulte está consultando ese state. Quien sea que lo modifique, pues lo tenemos ahí, ¿no? En este caso, ese contrato, cualquiera lo puede llamar porque el método es público. Si el método fuera privado, solamente lo podría llamar el contrato. Pero acá como todo es descentralizado, todo es abierto, todo lo podemos llamar. Bueno, creo que ya nos expandimos poquitos minutos. ¿Cuál va a ser el call de este día número 2? Revisar la documentación de Notion del día número 2. Hay que empezar a hacer actividades, hay que leer, hay que empezar a organizarse. Si tienen dudas, estamos en Discord. Y pues no sé si alguien tenga una última duda para cerrar. Listo, parece que no. Entonces nos vemos el día de mañana para el día número 3 y pues acá andamos para cualquier cosa en Discord. Un abrazo, que estén muy bien. Adiós. Gracias.